El autismo de su hijo era una prisión de silencio. Pero una nueva mujer, una empleada, hizo algo que cambió para siempre el destino de su familia. Valentina Morales se aferraba a su teléfono, intentando que las lágrimas no traicionaran la fragilidad de su voz mientras caminaba por las calles de Polanco. Había tocado todas las puertas, todas las clínicas. Nadie en la Ciudad de México quería contratar a una terapeuta sin una visa de trabajo válida. «No puedo más, mamá», susurró, la desesperación haciéndose un nudo en su garganta. La voz preocupada de su madre resonaba desde Guadalajara. «¿Estás segura, mi hija? ¿Trabajar como empleada doméstica después de tantos años de estudio?» El reflejo de la imponente mansión de 3 pisos, con sus ventanas de cristal, le devolvió una imagen amarga. Ella, una terapeuta ocupacional con una maestría, a punto de convertirse en personal de limpieza. «Es temporal, mamá, solo hasta que renueve mis documentos», se repitió. Su cartera apenas contenía 500 pesos, y el último currículum, arrugado, parecía el testamento de un sueño roto. Colgó la llamada y respiró hondo, alisando su único traje negro, un uniforme de lo que ya no era. Se repitió mentalmente: «Soy Valentina Morales, una empleada doméstica. No una terapeuta especializada en autismo. Solo necesito este trabajo». El sonido áspero del intercomunicador la sacó de sus pensamientos. Una voz masculina impaciente y distante respondió con un simple «sí». «Buenos días, soy Valentina Morales. Vengo por la entrevista para el puesto de empleada doméstica». Un largo silencio. Luego el portón se abrió. La mansión se reveló como un santuario de perfección. Césped inmaculado, rosales simétricos, una fuente de mármol. Parecía un museo, hermoso pero sin vida. Ricardo Vega, de 38 años, la recibió en la puerta. Alto, con una presencia dominante. Irradiaba una autoridad adquirida en salas de juntas. Pero sus ojos cargaban el peso de un dolor insondable. «Señorita Morales, soy Ricardo Vega, pase». El interior era aún más intimidante. Mármol blanco, candelabros de cristal que costaban más que su salario anual. Un lugar inmaculadamente limpio, pero que no se sentía como un hogar. Ricardo la condujo a su estudio. Se sentó en una silla frente a un escritorio masivo, las manos temblorosas en su regazo. «Antes de empezar, necesita entender algo muy claramente», dijo Ricardo mirándola desde arriba. «Esta no es una casa normal. Mi hijo tiene necesidades especiales. Muchas empleadas han renunciado porque no pueden manejar la situación». «Autismo», pensó Valentina. Aunque el diagnóstico resonó en su mente, mantuvo su expresión neutral. «Entiendo, señor Vega». La risa de Ricardo fue amarga. «Lo dudo. Mateo tiene 8 años. Sus rutinas son inmutables, sus juguetes en un lugar exacto. Come los mismos alimentos. No habla con extraños. De hecho, no habla en absoluto». El corazón de Valentina se encogió. Un niño no verbal, con un posible mutismo selectivo postraumático. Cada uno de sus instintos profesionales clamó por preguntas. «¿Hace cuánto que no habla?», y preguntó, manteniéndose en su papel de empleada preocupada. Ricardo se tensó. Desde que su madre murió hace 1 año y medio, los mejores especialistas de 3 países, nadie ha podido ayudarlo. 18 meses de silencio. «Su trabajo será simple», continuó Ricardo, su voz dura. «Limpieza, comidas básicas. Mantener las rutinas de Mateo exactamente como están. Sin cambios, sin intentos de curarlo. ¿Está claro?». «Perfectamente claro, señor Vega. El salario es de 8,000 pesos mensuales. Empieza mañana. Esperanza, el ama de llaves, le explicará todo». 8,000 pesos. Era menos de lo que ganaba en una semana en la clínica, pero era supervivencia. «Acepto». En ese momento, un grito agudo y desgarrador bajó de las escaleras. Ricardo cerró los ojos corriendo. «Mateo», murmuró, y Valentina lo siguió. En el segundo piso, Esperanza, el ama de llaves, estaba frente a una puerta cerrada. Una de las empleadas movió sus carritos de juguete, explicó exhausta. «Lleva 20 minutos así». Los gritos continuaban, intercalados con el sonido de objetos golpeando la puerta. Ricardo tocó suavemente. «Mateo, soy papá. Vamos a arreglar los carritos». Los gritos se intensificaron. La mente de Valentina, la terapeuta, analizó la escena.
Sobrecarga sensorial. El sistema nervioso de Mateo había colapsado. Sin pensar, se sentó en el suelo y se recargó contra la puerta. Comenzó a tararear una melodía suave, rítmica, una técnica de corregulación que había aprendido años atrás. «¿Qué está haciendo?», me preguntó Ricardo. «Shh», susurró ella. Poco a poco, los gritos disminuyeron, y Valentina continuó con una respiración profunda y pausada. El silencio llegó finalmente. Ricardo y Esperanza la miraron boquiabiertos. «¿Cómo?», susurró Ricardo. «Mi hermano menor era similar», mintió Valentina. «Aprendí que a veces el silencio acompañado ayuda más que las palabras». La puerta se abrió. Un niño de cabello castaño y ojos grandes, los más hermosos que Valentina había visto, asomó la cabeza. Sostenía un carrito rojo. No miró a nadie, pero sus ojos se detuvieron en los zapatos de Valentina antes de retirarse. «Increíble», murmuró Esperanza. Ricardo miró fijamente a Valentina. «Empieza mañana a las 7», dijo finalmente. Esperanza le dará las instrucciones específicas. Mientras caminaba de regreso, el peso de su decisión la invadió. Había mentido sobre su identidad, usado su conocimiento. Se había comprometido a una batalla diaria entre su vocación y su necesidad. Pero al recordar los ojos de Mateo y la desesperación de Ricardo, supo que no había tenido otra opción. «Solo por unos meses», se prometió, «solo hasta conseguir mis papeles». No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. Pequeños milagros. 3 semanas después, Valentina había establecido una rutina tan precisa como un reloj. Llegaba a las 7, preparaba el desayuno de Mateo, un plato de perfección simétrica, y comenzaba sus tareas de limpieza. La mansión había empezado a sentirse menos como un museo y más como un hogar que necesitaba vida. Cada mañana decía «Buenos días, Mateo», sin esperar respuesta. Hoy, sin embargo, el niño bajó más temprano. La observaba desde la entrada, su presencia deliberada. «Progreso», pensó Valentina. Sin cambiar su ritmo, comenzó a tararear la melodía del primer día mientras doblaba las mantas. Sus movimientos, lentos y rítmicos, eran visualmente reconfortantes. Mateo dio un paso. Valentina incorporó sutilmente elementos sensoriales. Al limpiar la mesa de cristal, sus movimientos circulares creaban reflejos. Al acomodar los cojines, los presionaba suavemente, creando sonidos satisfactorios. Mateo se acercó hasta apenas 2 metros. «¿Te gusta este patrón?», y preguntó ella sin dejar de moverse. «A mí también me gustan los círculos. Son perfectos, ¿verdad?». Por primera vez, Mateo emitió un sonido. Un pequeño amén de asentimiento. El corazón de Valentina casi se detuvo, pero se contuvo para no abrumarlo. «Los círculos son especiales», continuó, trazando un círculo en el aire. «Siempre terminan donde empezaron». Mateo dio un paso más y extendió su dedo, imitando el movimiento. En ese momento, la voz de Ricardo resonó desde la entrada. «Mateo, ¿dónde estás, campeón?». El niño se sobresaltó, pero antes de correr se detuvo y la miró. Fue un contacto visual real. Ricardo apareció en la sala, todavía en bata. A pesar de su cansancio, seguía siendo devastadoramente atractivo. «Buenos días, Valentina», dijo, su voz más suave de lo normal. «Mateo estuvo aquí», dijo. «Bajó temprano». Ricardo frunció el ceño. «Eso es inusual. Normalmente evita estar en la misma habitación que alguien más, porque normalmente las personas intentan forzar interacciones», pensó Valentina, pero solo asintió. «No lo presioné». «Bien», dijo Ricardo observándola. «Tu café es muy bueno, por cierto. Esperanza dice que has estado ayudándola con las comidas». No era completamente cierto. Valentina había introducido sutilmente variaciones sensoriales. Una pizca de canela en el chocolate, frutas cortadas de forma diferente. Pequeños cambios. Ricardo la siguió mirando. Esperanza también mencionó que Mateo ha estado durmiendo mejor. Menos pesadillas. «Tal vez se está adaptando a la rutina», dijo ella en voz alta. «Tal vez», replicó Ricardo, su voz llena de dolor. Los especialistas dijeron que eso podría tomar años si es que sucedía. Valentina tuvo que resistir el impulso de asegurarle que estaba progresando.
Los niños son más resilientes de lo que creemos, dijo suavemente. Ricardo la miró con una intensidad que le quitó el aliento. ¿Tiene hijos, Valentina? No, señor Vega, pero tuve un hermano menor que requería cuidados especiales. Mentira tras mentira se recriminó. Murió en un accidente hace 5 años. Otra mentira que salió con una facilidad que la asustó. La expresión de Ricardo se suavizó. Lo siento mucho. No debí preguntar. Está bien. Es parcialmente por eso que entiendo un poco a Mateo. Los niños con necesidades especiales desarrollan sus propias formas de comunicarse. Solo hay que aprender a escuchar. Se miraron en un silencio cargado. Valentina sintió una conexión peligrosa, más allá de la relación empleador-empleada. Tengo una llamada a las 9, dijo Ricardo, rompiendo el momento. Pero tal vez podríamos cenar juntos esta noche los tres. Mateo parece cómodo contigo y hace mucho que no cenamos como familia. Como familia. El corazón de Valentina se aceleró. Si usted cree que es apropiado, señor Vega, puede llamarme Ricardo cuando no estemos en situaciones formales. Ricardo, repitió su nombre, más íntimo de lo que había querido. Él sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro. Perfecto. Le diré a Esperanza que prepare algo especial. Después de que se fue, Valentina se miró en el reflejo de las superficies de cristal. Se veía pequeña en ese espacio fuera de lugar. Estás jugando con fuego, se advirtió. Le estás mintiendo sobre quién eres. Pero cuando Mateo bajó y se sentó cerca de ella, compartiendo el espacio de forma deliberada, supo que no podía parar. El niño necesitaba ayuda real y Ricardo necesitaba esperanza. Solo un poco más, se prometió. Mientras tanto, comenzó a planear la siguiente fase de la integración sensorial, disfrazada de tareas domésticas normales. Lo que no sabía era que Ricardo la había estado observando. La había visto evaluar a su hijo, moverse con precisión terapéutica, y se preguntaba quién era realmente Valentina Morales. Capítulo 3. El jardín de los secretos. La cena fue un milagro silencioso. Por primera vez en 18 meses, Mateo cenó en el comedor principal. Comió mientras Ricardo y Valentina conversaban. Incluso probó un bocado del pescado, algo que sus terapeutas anteriores habían considerado imposible. Ahora, 2 horas después, Valentina lo encontró en el jardín trasero. Sentado en una banca de piedra, mirando la alberca iluminada, el traje había sido reemplazado por jeans y una camisa de algodón, haciéndolo ver más joven. ¿No puede dormir? Em preguntó acercándose con 2 tazas de té de manzanilla. Raramente puedo, admitió aceptando la taza. Desde que Elena murió, las noches son difíciles. Era la primera vez que mencionaba a su esposa por nombre. Valentina se sentó manteniendo la distancia. ¿Cómo era ella? Ricardo sonrió con una tristeza perfecta. Tenía una paciencia infinita, una forma de entender lo que él necesitaba sin que nadie se lo explicara. Su madre había sido su terapeuta natural, pensó Valentina. Mateo debe extrañarla terriblemente. Se cerró completamente después del accidente. Ella siempre había sido su principal vínculo con el mundo. Ricardo se detuvo. Los doctores dijeron que podría no volver a hablar jamás. Los doctores no siempre tienen la razón, dijo Valentina suavemente. Los niños pueden sorprendernos. ¿Usted cree que mi hijo mejorará algún día? La pregunta estaba cargada de una esperanza tan desesperada que a Valentina se le partió el corazón. Como profesional, sabía que el potencial era enorme. Sus técnicas ya estaban funcionando. Como empleada, debía ser cautelosa. Creo que Mateo es un niño inteligente que está procesando una pérdida enorme. Dale tiempo. Ricardo la estudió. A veces habla de él como si tuviera entrenamiento profesional. A Valentina se le heló la sangre. Mi hermano menor me enseñó mucho sobre paciencia. Su hermano que murió, dijo. Sí. ¿Puedo preguntar qué tipo de necesidades especiales tenía? Era similar a Mateo en algunos aspectos. Le costaba la comunicación. Tenía rutinas muy específicas, improvisó. ¿Puedo preguntarle sobre el accidente de su esposa? La estrategia funcionó. Ricardo se tensó, pero respondió. Un conductor ebrio. Elena venía de recoger a Mateo. Él estaba en el asiento trasero.
Cuando pasó todo, su voz se quebró. No se lastimó físicamente, pero vio demasiado. Trauma presencial severo, diagnosticó mentalmente Valentina. Por eso la regresión fue tan dramática. Mateo no habló durante meses después del funeral. Gasté una fortuna en los mejores terapeutas de 3 países, porque probablemente todos intentaron técnicas demasiado invasivas muy pronto, pensó ella. Un niño con trauma necesita seguridad y corregulación antes que terapia directa. A veces, lo que los niños necesitan no se puede comprar, dijo en voz alta. Ricardo la miró intensamente. ¿Qué cree que necesita Mateo? Seguridad. Saber que no va a perder a otra persona importante. Pero yo estoy aquí, nunca me voy a ir. ¿Está seguro de eso? ¿O está tan perdido en su propio dolor que a veces olvida que él también está sufriendo? Las palabras de Valentina salieron más duras de lo que pretendía. Ricardo la miró con sorpresa, pero no con enojo. Tiene razón, admitió. He estado tan enfocado en arreglar su autismo que olvidé que también está de duelo. Su autismo no necesita arreglo, quiso gritarle. Necesita apoyo. Mateo no está roto. Los niños procesan el dolor diferente a los adultos, dijo en su lugar. A veces necesitan ayuda para encontrar nuevas formas de expresar lo que sienten. El silencio regresó. Valentina era intensamente consciente de su proximidad, del olor de su colonia mezclado con el de las gardenias. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Ricardo de repente. Desde que usted llegó, me siento más esperanzado. No solo por Mateo, sino en general. No hagas esto, se advirtió Valentina. No cruces esta línea. Señor Vega, dijo. Ricardo, yo solo soy una empleada. ¿Es eso todo lo que es? La pregunta flotó entre ellos. Valentina sabía que si respondía honestamente, si admitía la conexión que sentía, estaría cruzando un territorio peligroso. Es todo lo que puedo ser, dijo finalmente. ¿Por qué? Porque te estoy mintiendo sobre quién soy. Porque cuando descubras la verdad, vas a odiarme. Porque pertenecemos a mundos completamente diferentes. Ricardo se inclinó. ¿Y si no fuera su jefe? Si fuéramos solo 2 personas que se conocieron en circunstancias diferentes. El corazón de Valentina latía con fuerza. Pero no somos solo 2 personas, ¿verdad? Usted es Ricardo Vega, CEO de Vegatech. Yo soy nadie. No diga eso. Su voz era intensa. He visto cómo trata a mi hijo. He visto cómo ilumina esta casa solo con su presencia. No es nadie, Valentina. Usted es extraordinaria. La palabra quedó suspendida. Valentina sintió que toda su resolución se desmoronaba. Quería besarlo, contarle la verdad, admitir que se estaba enamorando de él y de su hijo. En lugar de eso, se puso de pie abruptamente. Es muy tarde. Debería irme. Quédese, dijo Ricardo. Por favor, solo un poco más. No puedo. ¿Por qué no? Porque si me quedo un minuto más, voy a hacer algo de lo que ambos nos vamos a arrepentir. Porque esto no está bien. ¿Qué no está bien? Hablar, conocernos. Esto, gesticuló entre ellos. Lo que sea que está pasando aquí. Ricardo dio un paso. Está pasando algo, Valentina. Ella retrocedió. Yo tengo que irme, espere. Pero ya estaba caminando, casi corriendo. En su pequeño apartamento miró el techo agrietado. Es solo gratitud, se dijo. Está agradecido porque estás ayudando a su hijo. No es real. Pero la forma en que la había mirado se sintió muy real. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por la conversación de esta noche y gracias por todo lo que está haciendo por Mateo. Que descanse bien, R. Valentina miró el mensaje durante largos minutos antes de borrarlo sin responder. A la mañana siguiente, encontró una gardenia fresca en la mesa de la cocina con una nota. Para alguien extraordinario. Esperanza la vio con la flor y sonrió sabiamente. Ese hombre no ha puesto atención a una mujer desde que murió Elena, dijo la mujer mayor. Pero usted le está devolviendo la vida. Solo estoy haciendo mi trabajo, Esperanza. ¿Su trabajo incluye hacer que el señor Ricardo sonría durante el desayuno? ¿O que Mateo busque su compañía? Antes de que Valentina pudiera responder, la voz de Mateo llegó desde la sala. ¡Valentina! Ambas se congelaron.
Era la primera palabra que el niño había pronunciado en 18 meses. Y había dicho su nombre. Capítulo 4. La tormenta perfecta, Valentina. La voz pequeña y clara de Mateo resonó por toda la casa como un milagro. Corrieron hacia la sala. El niño estaba parado junto a la ventana, sosteniendo el carrito rojo que siempre llevaba consigo. No las miraba, pero había hablado. Había dicho su nombre. «Aquí estoy, Mateo», respondió Valentina suavemente. «¿Necesitas algo?» El niño señaló hacia el jardín. «Lluvia», dijo, su segunda palabra en 1 año y medio. «Sí, va a llover». «¿Te molesta el ruido de la lluvia?» Mateo negó con la cabeza. Luego hizo algo completamente inesperado. Caminó hacia Valentina y le entregó su carrito rojo. Esperanza se llevó las manos a la boca. «Es su juguete favorito», susurró. «Nunca lo ha compartido con nadie». Valentina tomó el carrito con manos temblorosas, comprendiendo la magnitud del momento. En términos terapéuticos, esto representaba meses de progreso condensados en un gesto. Estaba iniciando comunicación verbal, compartiendo objetos de apego. «Gracias por compartir tu carrito conmigo, Mateo. Es muy especial». «Rojo», dijo el niño tocando el juguete. «¿Como flores?» Valentina siguió su mirada hacia las gardenias rojas del jardín. Su mente trabajaba rápidamente. Mateo estaba haciendo conexiones simbólicas, procesando colores y emociones. «Sí, rojo como las flores». «¿Te gustan las flores rojas?» «Mamá». «Flores», murmuró Mateo, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está procesando el duelo», se dio cuenta Valentina. Finalmente se está permitiendo sentir la pérdida. Se arrodilló, manteniendo el carrito como un puente. «Tu mamá debe haber amado las flores. Las flores rojas son hermosas, como los recuerdos hermosos». Mateo asintió. Luego, su pequeña mano se posó sobre la de ella. «Valentina». «Y quédate», susurró. En ese momento, la puerta principal se abrió y Ricardo entró, sacudiéndose las gotas de la lluvia. Se detuvo en seco al ver la escena. Su hijo tocando voluntariamente a otra persona, hablando, llorando. «¿Qué?» Y comenzó a decir. «Papá», dijo Mateo volteándose hacia Ricardo, pero sin soltar la mano de Valentina. «Lluvia». Ricardo se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, campeón, está lloviendo. Me gusta lluvia con Valentina». Las palabras fueron un puñetazo directo al corazón de Ricardo. Su hijo no solo estaba hablando, sino expresando emociones. Esperanza se escabulló. «Mateo», dijo Ricardo acercándose, «¿quieres que veamos la lluvia juntos?» «Los tres», asintió Mateo caminando hacia el ventanal. Se posicionó entre los dos, tomando la mano de su padre con una y manteniendo el contacto con Valentina con la otra. Permanecieron así, viendo caer la lluvia. El silencio ya no era vacío, sino lleno de posibilidades. «Esto es un milagro», comenzó Ricardo. «Un milagro», completó Valentina. ¿Cómo lo hiciste?» Valentina sintió el peso de la pregunta. «Solo paciencia y creer en él». Ricardo la miró. Había algo nuevo en sus ojos. Gratitud, sí, pero también admiración y algo que se parecía peligrosamente al amor. «Cena», anunció Mateo de repente. «Los tres». «¿Quieres cenar con nosotros?», preguntó Ricardo. «Sí». Valentina hace... Mateo buscó las palabras. «Hace feliz». Ricardo miró a Valentina con una intensidad que la hizo temblar. «Sí», dijo suavemente, «Valentina hace feliz». La cena fue extraordinaria. Mateo habló en frases completas. Pidió más comida, incluso hizo una broma. Era como si 18 meses de silencio se derramaran de una vez. Pero el momento más significativo llegó cuando... Durante el postre, Mateo la miró directamente. «Valentina, ¿vive aquí?» La pregunta fue una bomba. «No, mi amor. Valentina tiene su propia casa, pero viene a visitarnos todos los días». «¿Por qué no vive aquí?», insistió Mateo con la lógica de un niño de 8 años. «Familia vive junta». Ricardo casi se atragantó con su café. Valentina sintió que se encendían sus mejillas. «Mateo, no todos los adultos que nos importan viven en la misma casa», explicó Ricardo. «Pero Valentina es...» Mateo frunció el ceño. «Importante». «Como mamá era importante». El silencio fue tenso.
Valentina es muy importante para nosotros, dijo Ricardo. Pero es diferente. ¿Por qué diferente? Chas, preguntó el niño. Porque es complicado, campeón. Mateo no pareció satisfecho, pero no presionó. En su lugar se bajó de la silla. ¿Puedo abrazarte? Valentina sintió que se le partía el corazón. Por supuesto. El abrazo fue breve. Cuando se separó, Mateo la miró directamente a los ojos. Gracias por estar aquí, dijo con una seriedad que no correspondía a su edad. Después de que Mateo se fue a dormir, Ricardo y Valentina se encontraron nuevamente solos. No sé cómo agradecerle, dijo Ricardo sirviendo 2 copas de vino. Todo este progreso empezó cuando usted llegó. Él estaba listo, respondió Valentina. Solo necesitaba el momento correcto. Ricardo aceptó su copa. Ya no era simplemente empleada y empleador. Las líneas se habían difuminado irremediablemente. Ricardo, sé lo que va a decir, interrumpió Valentina. Que esto no es apropiado, que somos de mundos diferentes. Que yo soy su jefe, ¿no es cierto? Tal vez, pero también sé que cuando la veo con mi hijo, cuando veo la forma en que lo entiende, no puedo fingir que es solo una empleada. Se acercó a ella. ¿Qué es entonces? Preguntó Valentina. Es la mujer que le devolvió la voz a mi hijo. Es la mujer que me está devolviendo la esperanza. Es la mujer de la que me estoy enamorando. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Ricardo, no. ¿Qué? ¿No puedo enamorarme de usted? ¿No puedo admirar su inteligencia, su compasión? No me conoce realmente, dijo ella. Entonces déjeme conocerla. Cuénteme quién es realmente Valentina. Porque la mujer que veo todos los días es extraordinaria. Y me niego a creer que es solo casualidad. Ahora pensó Valentina. Ahora es cuando debo confesar. Pero cuando Ricardo levantó su mano para tocar su mejilla, todas las palabras desaparecieron. Ricardo, y susurró, y la invitación fue clara. Él se inclinó, sus labios a centímetros de los de ella, y en ese momento el teléfono de Ricardo sonó. El nombre en la pantalla los hizo separarse. Doctor Mendoza, terapeuta de Mateo. La realidad regresó como un tsunami. Ricardo respondió la llamada, y cuando colgó, el momento se había roto. Debería irme, dijo Valentina. Valentina, espere, llamaré un taxi. No es necesario. El viaje fue silencioso. Cuando llegaron a su modesto edificio, ambos fueron dolorosamente conscientes de la distancia entre sus realidades. Gracias por todo lo que hizo hoy, dijo Ricardo. Solo hice mi trabajo. No, hizo mucho más que eso. Hizo magia. Valentina se bajó del auto sin responder, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó. Ricardo, lo que casi pasó esta noche, no puede volver a pasar, completó él. Lo sé, pero quiero que sepa que no me arrepiento de haber sido honesto sobre mis sentimientos. Yo tampoco, admitió ella. Esa es la parte que me asusta. Se miraron una última vez antes de que ella cerrara la puerta. Ricardo se quedó en el auto viendo la ventana del segundo piso. Cuando la luz se encendió, arrancó el motor. Ninguno de los dos sabía que al día siguiente todo cambiaría para siempre. Capítulo 5. La verdad revelada. El viernes por la mañana llegó con una tranquilidad engañosa. Valentina se despertó con el corazón aún acelerado por los eventos de la noche anterior. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. La mujer de la que me estoy enamorando. Se vistió con especial cuidado, eligiendo su uniforme más profesional. Después de lo que había pasado, necesitaba restablecer límites claros. Llegó a las 7 en punto. Esperanza la recibió con una sonrisa radiante. No me lo podía creer cuando el señor Ricardo me contó que Mateo habló ayer. 18 meses y de repente como si nada. Los niños tienen su propio tiempo, respondió Valentina. Su propio tiempo. Eso es una manera muy interesante de describir técnicas de terapia ocupacional avanzadas. Una voz masculina desconocida la interrumpió. Un hombre de unos 50 años con barba gris estaba parado en la entrada de la cocina. Doctora Morales, continuó, o debería decir empleada doméstica Morales. El mundo de Valentina se desplomó. Esperanza la miró con confusión. Doctora, ¿qué está haciendo aquí?, susurró Valentina. Mendoza. Ricardo me pidió que viniera temprano para evaluar el súbito progreso de Mateo. Imagínese mi sorpresa cuando Esperanza me describió las técnicas instintivas
que la nueva empleada doméstica había estado usando. Integración sensorial a través de actividades domésticas. Corregulación. Introducción gradual de variaciones alimentarias. Todo disfrazado como trabajo doméstico normal. Muy creativo. No sé de qué está hablando, mintió Valentina débilmente. No, entonces es casualidad que Mateo haya mostrado el tipo de progreso que normalmente vemos después de meses de terapia ocupacional especializada. Esperanza seguía mirando de uno al otro, la comprensión lentamente formándose en su rostro. Valentina Morales, continuó el doctor Mendoza, graduada magna cum laude de la Universidad Autónoma con maestría en terapia ocupacional pediátrica, especialización en trastornos del espectro autista. 5 años de experiencia en la Clínica Integral de Desarrollo Infantil, antes de que cerrara abruptamente el mes pasado. Es comprensible que necesitara cualquier empleo, pero engañar a Ricardo sobre sus credenciales. ¿Engañar a Ricardo sobre qué? La voz de Ricardo llegó desde la entrada, fría como el hielo. Estaba perfectamente vestido para el trabajo, pero su postura era peligrosa. Ah, Ricardo, te presento a la doctora Valentina Morales, terapeuta ocupacional, también conocida como tu empleada doméstica. El silencio fue ensordecedor. Valentina vio la traición y la furia reflejarse en el rostro de Ricardo. ¿Es esto cierto? Su voz era peligrosamente controlada. Valentina no podía encontrar palabras. Esperanza la miraba con una mezcla de admiración y horror. «Respóndeme», demandó Ricardo. «¿Es cierto que eres doctora terapeuta?» «Sí», susurró Valentina. «Y has estado mintiendo sobre tu identidad desde el primer día». «Ricardo, déjame explicarte». «¿Mintiendo?» Su voz explotó. «¿Desde cuándo me estás mintiendo?» «¿Desde el principio?» «Sí, pero... todo este tiempo has estado actuando, fingiendo ser una empleada doméstica, mientras secretamente experimentabas con mi hijo». «No era un experimento», gritó Valentina. «Estaba ayudándolo». «¿Ayudándolo? ¿O usando tus técnicas profesionales para manipularme a mí?» Ricardo se rió sin humor. «Por supuesto, la terapeuta experta que mágicamente aparece en mi puerta justo cuando más desesperado estoy. Qué casual que sepas exactamente cómo ayudar a Mateo. Necesitaba el trabajo. La clínica cerró y perdí mi visa laboral. Y pensaste que seducir al padre rico sería una buena estrategia de carrera». Las palabras la golpearon como una bofetada. «¿Crees que todo esto fue calculado?» «No lo fue». Ricardo se acercó, su voz venenosa. La empleada misteriosa que resulta ser exactamente la profesional que necesitaba, que convenientemente se enamora del jefe millonario. ¿Cuánto tiempo planeaste todo esto? Nada de esto fue planeado. Me estaba muriendo de hambre. No tenía opciones. Había opciones. Podrías haber sido honesta desde el principio. Honesta. ¿Me habrías contratado si hubieras sabido que era terapeuta? ¿O habrías asumido que estaba tratando de aprovecharme? Ricardo se detuvo. Ambos sabían la respuesta. «Exacto», continuó Valentina. «Habrías pensado que era otra oportunista. Como estás pensando ahora», el doctor Mendoza carraspeó. «Tal vez deberíamos». «No», interrumpió Ricardo. «Quiero escuchar esto. Cuéntame, doctora Morales, ¿cuándo exactamente planeabas revelar tu pequeño secreto?» «Después de la boda». «No hay ninguna boda», gritó Valentina. «Y nunca planeé enamorarme de ti». ¿Enamorarte? ¿O era parte del plan seducir al cliente? Eso fue demasiado. ¿Sabes qué, Ricardo Vega? Tienes razón. Todo fue un plan maestro. Perdí mi trabajo, mi estatus legal, me quedé sin dinero y pensé, ya sé, voy a conseguir trabajo como empleada doméstica para manipular a un millonario paranoico y a su hijo traumatizado. Porque eso suena como la estrategia perfecta. No te atrevas a mencionar a Mateo. ¿Por qué no? Porque realmente lo ayudé. Porque en 6 semanas logré más progreso del que has visto en 18 meses. Usando técnicas profesionales. Mintiendo sobre quién eras. Sí, usé mis conocimientos profesionales porque tu hijo los necesitaba y mentí. Porque sabía exactamente cómo reaccionarías. Se miraron fijamente, años de dolor y desconfianza chocando. «Quiero que te vayas», dijo Ricardo finalmente. Su voz mortalmente tranquila.
ahora, y no quiero verte cerca de mi hijo nunca más. Papá. La vocecita desde la entrada los hizo voltear. Mateo estaba parado en su pijama, sosteniendo su carrito rojo, mirando de uno al otro con ojos asustados. ¿Por qué están gritando?, preguntó su voz temblando. ¿Valentina está triste? El silencio fue devastador. Valentina se arrodilló. Estoy bien, mi amor. Solo tengo que irme por un tiempo. ¿Por qué? Ella miró a Ricardo, quien tenía la mandíbula apretada, pero los ojos llenos de dolor al ver el miedo en su hijo. A veces los adultos tenemos desacuerdos. ¿Pero vas a regresar? La pregunta partió el corazón de todos en la habitación. No lo sé, Mateo, pero tú me ayudas. Y la voz del niño se alzó. Sin ti no puedo hablar bien. Sí puedes, mi amor. Eres muy valiente y muy inteligente. No, yo. Mateo comenzó a llorar. Sin Valentina me voy a quedar callado otra vez. Mateo, cálmate, dijo Ricardo acercándose a su hijo. No, gritó el niño, alejándose de su padre y corriendo hacia Valentina. No dejes que se vaya. Valentina abrazó a Mateo, sintiendo que se le partía el alma. Por encima de su cabeza, miró a Ricardo con una mezcla de súplica y desafío. ¿Esto es lo que quieres? ¿Castigarme a mí y traumatizar a tu hijo en el proceso? Ricardo la miró, el conflicto evidente, pero su orgullo herido ganó. Vete, dijo ahora. Valentina se separó suavemente de Mateo. Te amo, pequeño. Nunca lo olvides. Y recuerda que puedes hablar. Tu voz es importante. Valentina, no te vayas. Pero ella ya estaba caminando. Pasó junto a Ricardo sin mirarlo, pero se detuvo en la entrada. Para que sepas, dijo sin voltear, cada momento que pasé aquí fue real. Mi cariño por Mateo, mis sentimientos por ti, todo fue real. Lamento que tu orgullo no te permita ver la diferencia. Y se fue, dejando atrás los gritos desesperados de Mateo y el silencio terrible de Ricardo. El doctor Mendoza se aclaró la garganta. Ricardo, tal vez deberías reconsiderar. Váyase, dijo Ricardo. Su voz rota mientras trataba de consolar a su hijo inconsolable. Todos váyanse. Pero mientras abrazaba a Mateo, que gritaba el nombre de Valentina una y otra vez, Ricardo comenzó a preguntarse si acababa de cometer el peor error de su vida. Capítulo 6. El precio del orgullo. 2 semanas después, la mansión Vega había vuelto a ser el museo silencioso que había sido antes de la llegada de Valentina. Mateo no había pronunciado una sola palabra desde que se fue. Ricardo estaba sentado en su oficina a las 2 de la madrugada, rodeado de documentos que no podía concentrarse en leer. A través de la pared podía escuchar los sollozos ahogados de su hijo. Había contratado una nueva empleada, la señora García, una mujer eficiente. Había programado citas con 3 terapeutas diferentes, pero nada funcionaba. Mateo se había retraído completamente. No solo había vuelto al mutismo, sino que ahora rechazaba activamente cualquier interacción. No comía, no jugaba, no salía de su cuarto, y cada noche lloraba llamando el nombre de Valentina. Ricardo se levantó y caminó hacia el cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta. Pudo ver a su hijo acurrucado en la cama, abrazando el carrito rojo. «¿Papá?», la voz pequeña y quebrada lo sorprendió. «Aquí estoy, campeón». «¿No puedes dormir?». «¿Dónde está Valentina?». Era la misma pregunta que había hecho todos los días. Al principio Ricardo había tratado de explicar, pero las excusas sonaban cada vez más huecas. «Ya te expliqué, Mateo. Valentina ya no puede trabajar aquí». «¿Por qué?». «Porque descubrí que me estaba mintiendo. Y mi orgullo herido fue más importante que tu bienestar», pensó Ricardo con amargura. «Es complicado. ¿Hice algo malo?». La pregunta le atravesó el corazón. «No, campeón, tú no hiciste nada malo». «Entonces, ¿por qué se fue?». «No me quiere». Ricardo se sentó en la cama y abrazó a su hijo. «Te quiere mucho, Mateo, estoy seguro de eso». «Entonces, ¿por qué no regresa?». «Porque soy un idiota orgulloso que confundió gratitud con manipulación», pensó Ricardo. «A veces los adultos cometemos errores», dijo en voz alta. «¿Tú cometiste un error?». Ricardo cerró los ojos. Había tenido mucho tiempo para reflexionar. Había analizado cada conversación, cada momento.
Lentamente, dolorosamente, había reconocido la verdad. Valentina había mentido sobre su identidad, sí, pero todo lo demás había sido real. Su cariño por Mateo, la forma en que había revivido la casa, incluso los sentimientos que había desarrollado por él. Todo había sido genuino, y él lo había destruido por orgullo. Sí, admitió finalmente. Creo que cometí un error muy grande. ¿Puedes arreglarlo? ¿Cómo se disculpa uno por haber acusado a alguien de manipulación? ¿Cómo se repara la confianza después de haber reaccionado exactamente como ella había temido? No lo sé, campeón. Quiero que lo intentes, dijo Mateo, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en 2 semanas. Por favor. Al día siguiente, Ricardo canceló todas sus reuniones. Necesitaba hacer algo que había estado evitando, limpiar las pertenencias que Valentina había dejado. Esperanza había guardado todo en una caja: una bufanda, un libro de cocina, algunas revistas y un cuaderno de notas. Ricardo abrió el cuaderno esperando encontrar listas de compras. En su lugar, encontró páginas y páginas de observaciones detalladas sobre Mateo. Día 3. Mateo mostró interés en los patrones circulares. Posible afinidad por la simetría visual. Nota: introducir más actividades con patrones geométricos de manera sutil. Día 8. Respuesta positiva a texturas suaves. Toleró cambios menores en la rutina alimentaria. Día 12. Primer contacto visual voluntario. Duración: 2 segundos. Contexto: actividad de corregulación después de un episodio de desregulación. Nota: el trauma está siendo procesado gradualmente. Cada nota revelaba no solo conocimiento técnico, sino un cariño genuino. Y luego, hacia el final, encontró algo que lo dejó sin aliento: una carta, claramente escrita para él, pero nunca entregada. Ricardo, sé que debería contarte la verdad sobre quién soy realmente. Cada día que pasa esta mentira se vuelve más pesada. Soy la doctora Valentina Morales, terapeuta ocupacional. Perdí mi trabajo cuando la clínica cerró y con ello mi visa de trabajo. Cuando vine pensé que sería temporal, pero luego conocí a Mateo. Usé mis conocimientos, porque no podía quedarme de brazos cruzados, viendo sufrir a un niño cuando sabía cómo ayudarlo. Y luego te conocí a ti. Me estoy enamorando de ti, Ricardo. Y eso me aterroriza, porque sé que cuando descubras la verdad, vas a pensar que todo fue calculado. La realidad es que cada momento que hemos compartido ha sido completamente real. No sé cómo contarte esto sin perderte. No sé cómo explicar que mentí por supervivencia, no por ambición. Que mis sentimientos por ti y por Mateo son lo más verdadero que he sentido en años. Quizás debería irme antes de que esto se complique más. Pero cuando veo a Mateo progresando, cuando veo la esperanza regresando a tus ojos, no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Los amo a ambos y eso me da tanto miedo como alegría. Valentina. Ricardo leyó la carta 3 veces. Todo estaba ahí. La desesperación, el conflicto moral, el miedo a su reacción y el amor real. Había reaccionado exactamente como ella había temido. Señor Ricardo, la voz de Esperanza lo interrumpió. Mateo no ha comido nada en todo el día. Ricardo miró el cuaderno en sus manos. Esperanza. ¿Tú sabías sobre Valentina? Sospechaba, dijo la mujer mayor. La forma en que entendía a Mateo, las técnicas que usaba, no era instinto natural, era conocimiento profesional. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Y qué habría pasado? ¿La habría despedido inmediatamente? ¿O le habría dado una oportunidad a la mujer que estaba salvando a su hijo? Ricardo cerró los ojos. Habría pensado que era una oportunista. Exacto. Y habría perdido a la mejor cosa que le había pasado a esta familia en años. ¿Crees que estoy perdido? Esperanza lo miró con franqueza. Señor Ricardo, he visto muchas empleadas pasar por esta casa. Ninguna se quedó despierta toda la noche cuando Mateo tuvo fiebre. Ninguna le devolvió la voz. Y ninguna lo hizo amar de nuevo tanto a Mateo como a usted. ¿Crees que ella me ama? Esa mujer habría hecho cualquier cosa por ustedes dos. Y usted la destruyó por tener credenciales profesionales. Ricardo se levantó. ¿Sabes dónde vive? Sé dónde vivía. Pero, señor Ricardo, han pasado 2 semanas. Tal vez ya no esté ahí. Tengo que intentarlo.
Una hora después, Ricardo estaba parado frente a un edificio de apartamentos, en una parte más modesta de la ciudad. El contraste con su mansión era brutal. Tocó la puerta del apartamento 2B 3 veces. ¿Quién es? Soy Ricardo Vega. Por favor, Valentina, necesito hablar contigo. Un largo silencio. Luego el sonido de cerraduras. Valentina abrió la puerta y Ricardo sintió que se le partía el corazón. Se veía agotada, más delgada, con ojeras. ¿Qué haces aquí? Su voz era cautelosa. Vine a disculparme. Ya es muy tarde para eso. ¿Puedo pasar, por favor? Valentina dudó, luego se hizo a un lado. El apartamento era pequeño pero limpio. Sobre la mesa había papeles, lo que parecían aplicaciones de trabajo y documentos de inmigración. ¿Cómo está Mateo?, preguntó inmediatamente. Terrible. No ha hablado desde que te fuiste. Apenas come. Llora tu nombre todas las noches. El dolor cruzó por el rostro de Valentina. Y has venido a culparme por eso también. He venido a culparme a mí mismo. Ricardo sacó el cuaderno de su chaqueta. Encontré esto. Y leí tu carta. Valentina tomó el cuaderno, sus manos temblando. No tenías derecho. Tienes razón. No tenía derecho. Igual que no tenía derecho a acusarte de manipulación o a asumir que todo fue calculado. Se sentó en el sofá, viéndose fuera de lugar. Valentina, fui un idiota orgulloso y paranoico que reaccionó exactamente como temías. Sí, lo fuiste. ¿Puedes perdonarme? Valentina se sentó frente a él. Ricardo, no se trata solo de perdón. Tu reacción me mostró lo que realmente piensas de mí. En el momento en que las cosas se pusieron difíciles, asumiste lo peor. Estaba asustado. ¿De qué? ¿De que fuera demasiado bueno para ser verdad? ¿De que una mujer como tú estuviera interesada en alguien como yo por razones genuinas? Valentina lo miró con incredulidad. ¿Alguien como tú? Ricardo, eres inteligente, exitoso, un padre devoto. Soy un viudo con un hijo con necesidades especiales. No exactamente el premio que la mayoría de las mujeres buscan. Eso es exactamente el problema, dijo Valentina. Ves todo a través del lente del dinero y el estatus. ¿Crees que sin tu riqueza no vales nada? Y proyectas esa inseguridad en todos los demás. Tienes razón. Por supuesto que tengo razón. ¿Crees que me enamoré de tu cartera? Me enamoré del hombre que se queda despierto toda la noche, preocupado por su hijo, del padre que haría cualquier cosa por ayudar a Mateo, del hombre que me miraba como si fuera extraordinaria cuando me sentía invisible. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Me enamoré de ti, Ricardo. De ti, no de tu dinero, no de tu posición, de ti. Pero tú nunca podrás creer eso, ¿verdad? Siempre van a haber una parte de ti que se pregunte si estoy aquí, por las razones correctas. Ricardo se acercó a ella en el sofá. No, ya no. Leer tu carta. Ver lo que le pasó a Mateo sin ti. Me di cuenta de que fui yo quien no entendía lo que teníamos. ¿Y qué es lo que teníamos? Una familia. La primera familia real que he tenido desde que murió Elena. Valentina cerró los ojos. Ricardo, no puedes aparecer aquí después de 2 semanas y esperar que todo vuelva a la normalidad. No espero eso, pero espero una segunda oportunidad para hacer las cosas bien esta vez. ¿Cómo? Ricardo respiró profundamente. Ven conmigo ahora, no como empleada, sino como la terapeuta ocupacional que eres, como la mujer de la que estoy enamorado, como parte de nuestra familia. Mateo te necesita, yo te necesito. Y si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que entiendo la diferencia entre amor real y cualquier otra cosa. Valentina lo miró, el conflicto evidente. Si hago esto, si regreso, tiene que ser con honestidad completa, sin mentiras, sin secretos. Y tienes que aceptar que voy a trabajar como terapeuta, no como empleada doméstica. Por supuesto. Y la próxima vez que tengas dudas sobre mis motivaciones, vas a hablar conmigo en lugar de asumir lo peor. Te lo prometo. Valentina se quedó en silencio. Luego suspiró. Está bien, pero vamos por Mateo. Él es quien realmente importa en todo esto. Gracias, dijo Ricardo tomando sus manos. Gracias por darnos una segunda oportunidad. No me las des todavía. Primero veamos si puedes realmente cambiar. Mientras se dirigían hacia la puerta, Valentina se detuvo. Una cosa más, Ricardo.
Sí, la próxima vez que me digas que soy extraordinaria, será mejor que lo digas en serio. Ricardo sonrió. La primera sonrisa real en 2 semanas. Eres extraordinaria, Valentina Morales. Y esta vez lo digo completamente en serio. Epílogo. 6 meses después. La mansión Vega había sido transformada en algo que nunca había sido antes. Un verdadero hogar. El sonido de la risa llenaba los pasillos. No solo la risa de Mateo, que ahora hablaba en oraciones completas y había comenzado a hacer bromas, sino también la risa de Ricardo profunda y genuina, y la de Valentina musical y cálida. Era sábado por la mañana. Los tres estaban en la cocina preparando el desayuno, una tradición que habían desarrollado. Mateo, parado en una silla, ayudaba a Valentina a mezclar los panqueques, mientras Ricardo preparaba café y jugo. ¿Puedo poner más chispas de chocolate?, preguntó Mateo. Por supuesto, respondió Valentina. Los panqueques de sábado necesitan muchas chispas. Y fresas, agregó el niño, sus ojos brillando. Y fresas, confirmó Valentina riendo. Ricardo observaba, su corazón lleno de gratitud. Los últimos 6 meses habían sido los mejores de su vida desde que murió Elena, no porque la hubiera olvidado, sino porque había aprendido que el corazón humano tiene capacidad para más amor del que había imaginado. Valentina ahora trabajaba oficialmente como terapeuta ocupacional privada de Mateo, pero su relación había evolucionado. Había estado viviendo en la casa durante los últimos 3 meses, en el cuarto de huéspedes, aunque honestamente pasaba la mayoría de las noches en el cuarto de Ricardo. «Papá, ¿puedes alcanzarme la miel?», preguntó Mateo. «Claro, campeón». Ricardo se acercó, pasando su brazo alrededor de la cintura de Valentina mientras le entregaba la miel a su hijo. Ella se recargó contra él, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «¿Saben qué día es hoy?», me preguntó Ricardo. «Sábado», respondió Mateo. «Sí, pero también es el día que Valentina llegó a nuestra vida por primera vez. Hace 7 meses». Valentina volteó sorprendida. «¿Recordaste la fecha?». «Recuerdo todo sobre ese día. ¿Cómo tocaste el timbre? ¿Cómo llevabas ese traje negro que te quedaba un poco grande? ¿Cómo calmaste a Mateo la primera vez que tuvo una crisis? ¿Y cómo me mentiste sobre quién eras?», agregó con una sonrisa traviesa. «¿Y cómo me mentiste sobre quién eras?», repitió Valentina. «Dijiste que solo necesitabas una empleada doméstica. Nunca mencionaste que también estabas buscando a alguien que te enseñara a amar de nuevo». Ricardo la besó, un beso que sabía a café y a promesas de futuro. «No sabía que eso era lo que estaba buscando hasta que llegaste». Gritó Mateo sonriendo. «Nada de besos en la cocina». «¿Por qué no?», preguntó Valentina. «No me gustan los besos. Solo cuando no estoy tratando de cocinar», respondió Mateo con una dignidad cómica. «Es una distracción». «Disculpa, chef Mateo», dijo Ricardo haciendo una reverencia exagerada. «No volverá a pasar». «Más les vale», respondió Mateo. Su sonrisa se amplió. Mientras terminaban de preparar el desayuno, Ricardo reflexionó. El progreso de Mateo había sido extraordinario. Ahora asistía a una escuela especializada y tenía amigos. Pero, más importante que cualquier logro terapéutico era el hecho de que Mateo era feliz, y Ricardo también lo era. Después del desayuno, los dos se sentaron en el jardín con una segunda taza de café, el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «¿En qué estás pensando?», preguntó Valentina. «En lo diferente que se siente todo ahora. Hace 7 meses esta casa era un museo, hermosa pero vacía. Ahora es ruidosa, desordenada y llena de vida». «Exactamente. Y no la cambiaría por nada». Valentina tomó su mano. «¿Ni siquiera por una empleada doméstica que fuera honesta desde el primer día?». Ricardo consideró la pregunta. «¿Sabes qué? No, porque si hubieras sido honesta, te habría contratado como terapeuta. Habríamos mantenido una relación profesional estricta y nunca habríamos descubierto esto». Gesticuló entre ellos hacia la casa. «A veces, las mejores cosas en la vida vienen disfrazadas de problemas. Esa es una manera muy diplomática de decir que mi mentira resultó ser una bendición disfrazada». Se rió Valentina. «No,
Tu valentía resultó ser una bendición disfrazada. Tomar ese trabajo, ayudar a Mateo, arriesgar tu corazón con nosotros. Eso fue valentía. Valentina se quedó en silencio. ¿Sabes lo que más me asusta? Dijo que... Lo fácil que es esto. Estar aquí con ustedes. Se siente tan natural que a veces olvido que no siempre fue así. Me asusta que sea demasiado bueno para durar. Ricardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Valentina, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta vez y todas las relaciones que tuve antes? ¿Cuál? Esta vez no tengo miedo. No tengo miedo de que me dejes. No tengo miedo de que esto no sea real. No tengo miedo de que estés aquí por las razones equivocadas. ¿Sabes por qué? Valentina negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas. Porque ya pasamos por lo peor. Ya enfrentamos las mentiras, la desconfianza, la separación. Ya nos lastimamos y nos perdonamos. Ya nos elegimos, no una vez, sino varias veces. Esto no es amor de luna de miel. Esto es amor real, complicado, duradero. Ricardo. Además, continuó con una sonrisa traviesa. Ya te vi en tu peor momento. Desesperada por trabajo, mintiendo, usando técnicas de terapia ocupacional disfrazadas de limpieza doméstica. Y adivina qué. Incluso en tu peor momento eras extraordinaria. Valentina se rió a través de las lágrimas. Eres un tonto. Soy tu tonto. Sí, dijo inclinándose para besarlo. Eres mi tonto. ¡Papá! Valentina. La voz de Mateo llegó desde la casa. Vengan a ver. Hay un pájaro en la ventana. Se separaron riendo. Nuestro tonto, corrigió Ricardo. Somos familia, ¿verdad? Sí, respondió Valentina poniéndose de pie y tomando su mano. Somos familia. Mientras caminaban de regreso, Valentina reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. Había comenzado con desesperación y mentiras. Había pasado por dolor, pero había terminado con algo que nunca había esperado encontrar. Una familia. No una perfecta, sino una real, complicada, amorosa, llena de desafíos y alegría. Oye, Ricardo, dijo mientras se acercaban a la puerta. Sí, para el récord, si alguna vez necesitas una empleada doméstica otra vez, ya tienes mi currículum. ¿El real o el ficticio? Depende de qué tipo de jefe seas. Ricardo la detuvo y la besó, larga y profundamente. El tipo de jefe que se enamora de sus empleadas extraordinarias, murmuró contra sus labios. Entonces definitivamente el real. Y mientras entraban a la casa donde los esperaba Mateo, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había sobrevivido a la honestidad, a la imperfección y al miedo. El tipo de amor que dura para siempre.